Padre, hoy venimos delante de ti con un corazón dispuesto. Antes de hablar, queremos escucharte, queremos dejar de lado todo aquello que nos aleje de ti. Quita de nosotros toda distracción, orgullo o actitud que pueda impedirnos recibir lo que necesitamos escuchar de ti el día de hoy. Haznos sinceros delante de ti, que no vengamos solamente, Señor, para estar aquí reunidos, sino con el deseo verdadero de conocerte más y permitir, Señor, que tú trabajes en nuestro interior. Pido que nos des claridad para pensar, humildad para reconocer aquello que necesitamos cambiar y sensibilidad, Señor, para tratar con respeto a lo que cada persona pueda estar viviendo. Te pido que cuides nuestras palabras para que sean edificantes y no hieran. Te pido que nos des sabiduría para hablar con la verdad y saber también cuándo guardar silencio. Que durante este estudio, Señor, podamos dejar afuera las preocupaciones, las prisas y todo aquello que quiera tomar nuestra atención. Queremos estar aquí presentes, Señor, con la mente abierta y el corazón dispuesto delante de ti. Gracias por permitirnos estar juntos. Una vez más, ponemos este estudio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar y cuando todo sale mal. Y digo que cuando todo sale mal, entre comillas, porque con Dios todo obra para bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros pensamos que todo está mal, ¿verdad? Que hay ciertos tiempos en los que estamos orando, obedecemos, ¿verdad? Tratamos de hacer lo correcto, pero en lugar de mejorar las cosas, como que parecen empeorar. O como dijo Fer ahorita, se pudrió todo, ¿verdad? Hay esos momentos en que estamos bien y decimos, no, estoy en conexión con Dios, todo me va bien, estoy haciendo las cosas bien, me estoy portando bien. Y de pronto, no, todo en vez de mejorar, empeora, ¿verdad? Se cierran las puertas, no llegan las respuestas, lo que parecía algo seguro se derrumba, aquello por lo que oramos no sucede como esperamos, ¿verdad? Miramos hacia adelante y no vemos salida. Y miramos hacia atrás y tampoco queremos regresar. Estamos como, ok, ¿qué hago, verdad? No quiero regresar de donde vengo, pero tampoco sé para dónde voy. Entonces, entonces aparece una pregunta muy difícil que yo creo que todos nos hacemos de vez en cuando, por más fe que tengamos. Y esa pregunta es, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Yo creo que todos nos hemos preguntado eso. Entonces, cuando leemos la Biblia nunca nos promete una vida sin momentos así, sin esos momentos difíciles, ¿verdad? De hecho, Jesús mismo advirtió que en este mundo enfrentaríamos muchas dificultades. Eso está en la palabra. Vamos a ver Juan 16:33. 16:33 dijiste. Sí, 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ok. Entonces, ¿dónde encontramos la paz? En Jesús, ¿verdad? Esa es la parte más importante. Nuestra paz la vamos a encontrar en Jesús, no en las cosas del mundo. Y lo segundo es que nos dice que habrá pruebas y tristezas. Nos los está diciendo. Por eso, atravesar una crisis no significa necesariamente que estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? La Biblia nos muestra durante toda la Biblia, de principio a fin, mujeres y hombres fieles que sintieron miedo, cansancio, confusiones, decepciones, ¿verdad? Y muchas veces sentimos que hemos llegado al límite, ¿sí o no? Muchas veces nos hemos sentido como que ya no aguanto más, ¿verdad? Pero lo importante en ese momento es descubrir que nuestro límite nunca ha sido el límite de Dios. Nosotros somos seres limitados, pero Dios es un Dios ilimitado. Por eso Él nos llama a que estemos y busquemos la paz en Él. Muchas veces estamos en esos momentos cuando no vemos ninguna salida, ¿verdad? Nos sentimos atrapados. Y uno de esos ejemplos más claros es Israel frente al Mar Rojo, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces, pero vamos a verlo otra vez. Éxodo 14 del 10 al 16.
Éxodo 14 del 10 al 16. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y expande la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de sus ejércitos, sus carros de guerra y sus conductores. Igual creo que me pasé, ¿no? Llega como por el Sí, 17. sí, era hasta el 16. Gracias, Fer, estabas animado. Entonces está bien. Fue una etapa, Entonces, eso es. entonces fíjense, ¿cuántas veces como ellos hemos preguntado, Dios, ¿para qué me trajiste aquí? Pues yo le he preguntado muchas veces, Dios, ¿por qué me mandas por este camino? ¿O por qué me has traído aquí? ¿O por qué me haces esperar? Entonces, Israel estaba literalmente atrapado, ¿verdad? Dice la palabra, delante tenía el mar, detrás tenía el ejército del faraón y alrededor lo que había era puro desierto. Y desde la perspectiva humana, ¿verdad? No existía una salida razonable. Y cuando ellos vieron, ¿verdad? Que el ejército egipcio se acercaba, tuvo miedo y empezó a cuestionar a Moisés. De hecho, llegaron incluso a pensar que hubiese sido mejor permanecer de esclavos en Egipto. Y aquí encontramos la primera advertencia de todo esto, ¿verdad? Porque es que la presión puede llenarnos de tanto miedo y hacernos extrañar aquello de donde Dios ya nos había sacado. Muchas veces cuando estamos en ese momento de presión es cuando empezamos a sentir, bueno, ¿y si me hubiese quedado en tal trabajo o con tal pareja? Empezamos a extrañar algo que no funcionaba. Y entonces cuando entramos en ese momento de desesperación, empezamos a cuestionarlo absolutamente todo. Y cuando estamos así, de desesperamos, entonces comenzamos a pensar y a dudar, ¿verdad? Y ahí empiezan esa vocecita de, bueno, pero antes estaba mejor, no estaba tan mal, ¿verdad? Tal vez nunca debí dar ese paso. Y empezamos con las dudas. Quizás yo entendí mal a Dios. O empezamos hasta a cuestionar, bueno, si Dios estuviera conmigo no estaría pasando todo esto. La realidad es que cada paso que damos y cada proceso que damos, y por eso lo dije al principio, todo obra para bien. En el principio no nos damos cuenta, ¿verdad? Por qué están pasando las cosas como están pasando. Pero dentro de ese desierto, dentro de ese momento de dificultad, Dios tiene un plan. Vamos a ver Éxodo 13, 17 y 18. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios nos los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Gracias, Jess.
¿A quién no le gustaría el camino más corto? Pues a mí me gustaría el camino más corto, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gustaría ese camino más corto. Pero fíjense, Dios dice que no los mandó por ahí porque sabía que si tenían una batalla, se iban a devolver. Entonces ahí hay un detalle bien importante. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, definitivamente, ¿verdad? Los caminos de Dios son diferentes, pero porque Él ya conoce, Él ya sabe. No solamente sabe lo que está al frente, sino sabe lo que nosotros podemos hacer. Él sabía que si ellos tenían esa batalla, se iban a devolver. Entonces los israelitas estaban allí porque Dios mismo había dirigido su camino, aunque fuera el camino más largo, ¿verdad? Podemos estar dentro de la voluntad de Dios y encontrarnos temporalmente frente a una situación que parece imposible, porque eso fue lo que le pasó a ellos, todo parecía imposible. Entonces, la dificultad por sí sola no demuestra que Dios nos haya abandonado. Por eso es importante que sepamos eso. Que tengamos dificultades, problemas, desiertos, no quiere decir que Dios nos abandonó. Ni tampoco quiere decir que nos hayamos equivocado en tomar la decisión. Porque nos cuestionamos muchas veces eso. Bueno, es que me equivoqué, tomé una decisión. No. Si viene de Dios, es porque Dios nos está guiando, Dios nos está protegiendo y Dios nos va a dar la salida a ese camino. ¿Ok? Pero vamos a ver qué les dijo Dios. Vamos a ver Éxodo 14 del 13 al 16. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Gracias. Fíjense, lo primero que le dice es, deben permanecer firmes y confiar, ¿verdad? Y después debían, ¿qué? Avanzar. Y esto nos enseña algo muy importante de la fe. Y es que debemos confiar en Dios sin desesperarnos. Eso es muy importante. Confiar en Dios sin desesperarnos. Y después debemos obedecer aunque no tengamos las respuestas. De eso se trata, obedecer sin tener todas las respuestas. La fe no es algo que sea pasivo, ¿verdad? Pero hay momentos para esperar, hay momentos para los que en Dios, ¿verdad? Debemos poner nuestra confianza. Y hay momentos en los que vamos a tener que dar el próximo paso, aunque todavía no veamos cómo terminará todo. Y eso solo lo vamos a hacer si tenemos una fe verdadera. Y esa fe verdadera nos tiene que llevar a la confianza en Dios. Si no tenemos esa relación de confianza en Dios, va a ser muy difícil esperar, va a ser muy difícil dar el siguiente paso, ¿verdad? Porque eso se llaman pasos de fe. Porque estamos dando pasos sin saber hacia dónde vamos o cómo va a terminar. Y si vemos ahí, Israel no descubrió el camino regresando hacia Egipto. El camino apareció cuando caminaron, cuando iniciaron el camino, cuando dieron ese paso de fe hacia adelante. Asimismo nosotros, regresándonos donde Dios nos sacó, no vamos a encontrar la respuesta. La respuesta la vamos a encontrar dando ese paso de fe y no solamente dando el paso de fe, sino demostrándole a Dios que confiamos plenamente en Él porque estamos dando un paso sin saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Muchas veces, perdón, nos vamos a sentir derrumbados, ¿verdad? Y tristes después de haber dado un paso de fe muy fuerte. Muchas veces vamos a recibir muchas bendiciones y de pronto viene algo que no es tan bueno o algo que no nos gusta. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 18, del 36 al 39. Primera de Reyes, capítulo 18, del 36 al 39. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró.
Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Gracias. Qué lindo cuando oramos y Dios responde nuestras oraciones, ¿verdad? Qué lindo cuando pedimos algo y Dios es como, bueno, tómalo, aquí está, ¿verdad? Nos emociona, nos llena de felicidad, aumenta nuestra fe. Como le pasó a Elías, ¿verdad? El Señor no lo dejó en vergüenza, lo ayudó, lo escuchó y eso fue felicidad. Pero ahora vamos a ver Primera de Reyes 19 del 1 al 8. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hirieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida que le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó Hasta a ahí, una cueva. hasta ahí, al 8. Está contento hoy, Fer. Bueno, podemos ver varias cosas. Primero, vemos cómo él hizo algo grande, maravilloso para Dios, pero eso lo llevó a ser perseguido. Después de recibir una bendición, vino un problema, vino un desierto, ¿verdad? Entró en miedo, dudó, ¿verdad? Dudó, porque si él hubiese tenido suficientemente fe, no hubiese entrado en miedo, ¿cierto? Porque dice, pues, Dios está conmigo, Dios me protege. Sin embargo, dudó. Pero no porque él dudó de Dios, Dios lo desamparó. Fíjense que dice que él corrió, fue y se escondió. Dios lo sostuvo, Dios lo alimentó, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos estado en ese momento de felicidad, recibir bendición, y después llega algo y empezamos a dudar otra vez. Empezamos a tener miedo otra vez. Empezamos a cuestionar otra vez todas nuestras decisiones. Y ahí vemos como Elías acaba de experimentar una demostración extraordinaria del poder de Dios, ¿verdad? Porque dice que acabó con todas las personas que estaban ahí, que adoraban a Baal. A Baal. Y en el momento, ¿verdad? El monte Carmelo de Dios había respondido en esa oración. Y como dije ahorita, parecía una gran victoria, pero no pasó mucho tiempo que Jezabel lo comenzó a buscar para matarlo. Entonces, el mismo hombre que había enfrentado cientos de profetas, ¿verdad? Ahora huía ante la amenaza de Jezabel. Y eso es algo muy importante. Tenemos que entender que
El miedo no es cuestión de cantidad de personas o si el problema es grande o pequeño. Nosotros somos la que le damos la intensidad al problema. Nosotros somos la que incrementamos ese miedo. No es el problema en sí, es lo que sentimos nosotros, nuestras emociones. Ese miedo toma control sobre nosotros y eso es lo que nos hace dudar y nos hace empezar a perder y a cuestionar nuestra fe. Fíjese que decía que Elías llegó al punto de agotamiento tan profundo que no quería continuar. Dijo, no, bueno, ya, hasta aquí, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, porque haber experimentado grandes victorias con Dios no nos hace inmunes al cansancio. Nosotros hemos recibido muchas bendiciones, pero muchas veces también nos hemos sentido cansancio, ¿verdad? De tantas peleas, de tantas batallas, de tantas situaciones que nos pasan. Entonces ahí podemos ver que amar profundamente a Dios con nuestra vida, ¿verdad? Y buscarlo diariamente. Y aunque tengamos esa fe y esa esperanza en Dios, aún así podemos llegar al cansancio físico y emocional, porque somos seres humanos y no se nos puede olvidar eso. ¿Ok? No podemos luchar contra el no querer sentir ese cansancio físico y emocional, porque somos seres humanos. Por eso debemos buscar la fuerza en Dios, podemos buscar la fuerza en el Espíritu, para que nos sostenga y podamos seguir hacia adelante. Entonces ahí podemos ver cómo Dios ayudó a Elías, ¿verdad? Lo ayudó a seguir hacia adelante. Lo sostuvo. Y si vemos en el versículo, Dios no comenzó regañándolo. Dios de hecho le dijo, descansa, ¿verdad? Le dijo, ¿estás cansado? Descansa. No lo reprimió, no le dijo, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? No. Le dijo, descansa. Después lo alimentó y de hecho lo volvió a dejar descansar nuevamente. ¿Para qué? Para que tuviese las fuerzas necesarias para seguir adelante. Entonces, ahí podemos romper ese paradigma de no todas crisis emocionales es automáticamente falta de fe, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos mal de me siento mal, estoy perdiendo mi fe. No, no necesariamente estamos perdiendo la fe. Estamos pasando por un proceso difícil, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a aumentar nuestra fe. Si lo vemos con los ojos correctos, si lo vemos de la manera correcta. Si lo vemos entendiendo que Dios es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Entonces, muchas veces vamos a tener esa fe genuina y aún así estar cansados, ¿verdad? Y a veces, cuando estamos agotados, podemos interpretar nuestra realidad de una manera mucho más oscura. El cansancio nos hace ver todo peor de lo que realmente está. ¿Cierto? Entonces, nuestra fe no siempre va a estar condicionada por cómo nos sintamos. Y muchas veces vamos a tener que entender eso. Pero siempre tenemos que volver a la palabra, ¿verdad? Vamos a ver lo que dijo Elías en Primera de Reyes 19:10. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces fíjese, él dice que solamente él había quedado, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios conocía una realidad que Elías no estaba viendo. Vamos a ver Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo 18. Sin embargo, preservaré a otros 7000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Gracias. Fíjense, él pensaba que era el único, ¿verdad? Él dijo, yo soy el único, yo soy el último. Pero todavía había miles que permanecían fieles a Dios y él no lo sabía. Entonces, muchas veces lo que sentimos es real, pero nuestra interpretación de lo que sentimos no siempre es la correcta, ¿verdad? Porque muchas veces las emociones están envueltas. Por eso no debemos tomar grandes decisiones únicamente cuando estamos cansados desde la frustración y el miedo y solamente desde lo que podemos ver, porque ese es un error.
Él pensaba que era el único y quedaban 7.000, y así mismo en nuestra vida. A veces pensamos, es que esta es la solución, es que este es el único camino, pero la realidad es que hay muchos caminos. De hecho, hay un camino desconocido que solamente Dios sabe. Por eso debemos incrementar nuestra fe y buscar de Dios cada vez que vamos a buscar de tomar una decisión, buscar su sabiduría, ¿ok? Hay otras veces que nos vamos a sentir decepcionados porque las cosas no pasan como queremos que pasen, o como nos imaginamos que pasen, o como nos gustaría que pasen, ¿verdad? Y hay un ejemplo de eso en la Biblia, que es el camino del Emaús. Vamos a ver Lucas 24, del 13 al 35. ¿Del 13 al cuánto? Al 35. Ah, le pegamos derecho. Bueno, vamos. Ese, mi- ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestros grupos de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que había visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer que los profetas escribieron lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y los bendijo. Luego los partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Maús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Gracias. Entonces lo primero, ¿qué necios son? ¿Qué necios somos, verdad? Así mismo como los de Maús, qué necios somos nosotros también. Nos cuesta creer lo que está escrito, como ellos. Nos cuesta. Se nos olvida. Lo leemos y cuando llega ese momento de poder utilizar la palabra se nos olvida. Y otro dato importante ahí, dicen que ellos abrieron los ojos cuando recibieron el pan. Ese es el pan de vida eterna. Ese es el pan de la verdad.
¿ok? Entonces vemos que los dos discípulos caminaban hacia Emaús después de la crucifixión de Jesús. Estaban tristes, confundidos, ¿verdad? Desilusionados porque ellos pensaban que iba a pasar algo. Entonces Jesús mismo comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Y en medio de la conversación pronunciaron una frase que revela el corazón de cada uno de nosotros y el de ellos en ese momento, y lo que lo llevó a la decepción, que fue: nosotros esperábamos. Ellos esperaban que fuera a su manera. Ellos esperaban que la salvación llegara como ellos se lo imaginaban. Y así también nosotros muchas veces entramos en: yo esperaba esto. Yo esperaba que se solucionara de esta manera. Y no es que no hubo solución, no es que no hubo salvación, es que no fue en la manera que ellos esperaban que llegaban, ¿verdad? Ellos esperaban que las cosas sucedieran de esa manera que ellos se habían imaginado. Pero Jesús había sido crucificado. Desde su perspectiva, desde su manera de ver las cosas, todo había salido mal, ¿verdad? Pero no, ese no era, ya no nos salvamos. Las escrituras no estaban de acuerdo a lo que pensábamos que iba a ser. Sin embargo, ellos estaban interpretando como una derrota, ¿verdad? Precisamente aquellos que Dios estaba utilizando para llevarnos a la salvación. Lo que parecía una derrota para los demás, realmente era el plan de salvación de Cristo. La cruz no era la derrota, la cruz era parte del plan. Y así fue el comienzo para una relación directa con Dios. Y así mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces vemos las cosas y pensamos: no va a funcionar, no va a salir. Pero la realidad es que solamente Dios sabe por qué lo está haciendo de esa manera. Solamente Dios sabe por qué nos está llevando por ese camino. Solamente Dios sabe por qué nos cierra una puerta, por qué aleja personas. Solamente Dios sabe. Por eso, entre más nos amiguemos con la idea de todo obra para bien, y no lo usemos como una palabra bonita, sino que realmente sintamos que todo obra para bien, las cosas van a ir creciendo y van a ir fluyendo más, porque vamos quitándole emoción y emociones que tenemos por dentro, de miedo, de angustia, de no saber hacia dónde vamos. Y empezamos a entrar y a caminar más en fe, entendiendo de que si Dios nos está llevando por ese camino es porque Él ya sabe por qué tenemos que caminar por ahí. Y no solamente que Él ya sabe, sino que Él nos lleva con la diestra de su derecha, de su justicia, ¿verdad? Y no nos va a soltar en ese camino. No estamos caminando solos. Y yo sé que decirlo suena muy bonito y parece muy fácil, pero el problema es cuando llegamos a ese momento. En ese momento es donde realmente tenemos que estar preparados. O sea, leer la palabra es prepararnos para lo que viene, en todos los sentidos. De eso se trata aprender de la palabra de Dios, de eso se trata tener una relación con Dios, ¿verdad? Y ahí aparece algo, una verdad, que mientras ellas estaban pensando que todo terminó, ¿verdad? Jesús resucitado estaba caminando junto a ellos. Y ellos no podían reconocerlos, pero Él estaba allí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido igual? Pensamos: no, esto ya se acabó, ¿verdad? No hay salida, no hay otra manera. Y no nos estamos dando cuenta de que Jesús está al lado de nosotros, que no nos desampara, que está caminando con nosotros todo el tiempo. Que no lo reconocemos a veces porque no vemos las cosas pequeñas donde Él está apareciendo. No lo vemos en lo pequeño porque muchas veces queremos que las cosas sean grandes, majestuosas, ¿verdad? Pero no siempre van a ser así. En los pequeños detalles, en las pequeñas cosas que nos salen bien, ahí está Jesús. En cada paso que damos nos acompaña, abriendo puertas nos acompaña. En los momentos de dificultad nos acompaña. Entonces tenemos que empezar a ver las cosas buenas y pequeñas, ¿verdad? Para que nuestra fe se vaya fortaleciendo y el miedo no gane terreno con nosotros. Vamos a ver Lucas 24 y 20, del 25 al 27, que yo sé que ya lo leíste, pero volvamos a leer un momento. 25 y 27. ¿Del 25 al 27? Sí. Como habían pedido, puso en este. Entonces Muy Jesús bien. les dijo, Del 24, ok. del 25. Entonces, del 25. Pará, no sé si estoy bien. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás. No. No. ¿A dónde estábamos? Lucas 24.
Juan. Me quedé en Juan, chicos, pará. Qué necios son. Va. Entonces Jesús les dijo, Lucas 24 del 25 al 27. Fer, ¿lo tenés vos? Qué necios son eso, ¿no? Entonces Jesús les dijo, Exacto, eso. qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Exacto. Entonces fíjense, Jesús le mostraba por medio de las escrituras que estaban interpretando los acontecimientos sin comprender completamente el plan de Dios. Y así nos pasa a nosotros. No siempre vamos a comprender el plan de Dios. Muchas veces vamos a leer la Biblia y vamos a encontrar respuestas, pero muchas veces vamos a leer la Biblia y no vamos a entenderlo. No vamos a entender esa respuesta. Pero eso no quiere decir que porque no podamos ver la respuesta todavía, no tenemos que seguir caminando. Al contrario, ahí es cuando más debemos seguir caminando en fe y dar ese paso hacia adelante, ¿verdad? Ahí nos está diciendo que sus ojos fueron abiertos. Entonces, no comprender lo que Dios está haciendo no significa que Dios no esté haciendo nada tampoco. Que no lo estemos entendiendo no quiere decir que Él no está en movimiento. Él no quiere decir que no esté moviendo la ficha. Simplemente quiere decir que no lo estamos viendo, ¿verdad? Hay momentos en que nuestra decepción nace porque estamos viendo una historia que Dios todavía no ha terminado. Por eso entramos en decepción, en miedo. Pero la realidad es que simplemente estamos viendo hasta donde nosotros con nuestras limitaciones podemos. Pero la realidad es que Dios todavía no ha terminado. De hecho, mientras estemos en este mundo, Dios no ha terminado con nosotros. Esa es la realidad. Mientras estemos vivos, todavía hay oportunidades. Todavía podemos vivir con expectativas, deseos, ¿verdad? Y Dios siempre va a encontrar un camino. Ahora, hay una diferencia entre nuestras expectativas, nuestros deseos y las promesas de Dios, que no son lo mismo. O sea, aquí tenemos que entender y hacer una distinción muy importante en esto. No todo lo que queremos que suceda es una promesa de Dios, ¿ok? Hay muchas cosas que queremos personalmente que suceda, pero no necesariamente es una promesa de Dios. Y no todo lo que creemos que debería ocurrir significa que Dios lo va a hacer de la manera que nosotros pensamos que va a pasar, ¿ok? Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus caminos. Vamos a ver Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Gracias. Entonces nosotros podemos hacer nuestros propios planes, ¿verdad? Pero Dios continúa teniendo autoridad sobre la dirección que Él quiere para nuestras vidas cuando nos entregamos a Él. Seguimos teniendo libre albedrío, pero cuando nos entregamos a Él, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, ¿verdad? Entonces por eso hablamos de que Él tiene autoridad sobre nosotros. Y por eso tenemos que tener la humildad de saber entregar nuestra vida para que Él nos pueda guiar. No por obligación, sino por salvación, por amor. Vamos a ver Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entonces, tenemos muchos planes, muchas ideas, pero finalmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Que se cumpla nuestra voluntad o la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, Porque ¿verdad? es buena, perfecta y agradable. Amén, exactamente. Por eso queremos que la voluntad de Dios se cumpla y no la de nosotros. Entonces, no es que sea malo tener proyectos, ideas, pero debemos entregárselo a Dios para que se cumpla su voluntad en su tiempo y en su camino y no en el de nosotros, que es limitado. Vamos a ver Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 15.
del 13 al 15. Sí, Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. gracias. Si el Señor quiere. Entonces, Santiago confronta precisamente nuestra tendencia humana a planificar el futuro como si pudiéramos controlar todo, ¿verdad? Como si todo está en nuestras manos. Por eso enseña que nuestros planes deben permanecer sometidos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aquí debemos tener en cuenta algunas diferencias. Y es que una promesa de Dios es algo que Dios realmente ha dicho, ¿verdad? Nuestra confianza puede descansar en su palabra porque Dios es fiel en lo que promete. Dios es fiel en lo que promete. Vamos a ver Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Gracias. Entonces Dios no miente ni cambia lo que ha declarado. Dios se mantiene fiel. Dios es firme. Entonces hay un principio bíblico y es que es una verdad general de sabiduría y dirección, pero no necesariamente significa que tendremos exactamente el resultado que imaginamos en el momento que queremos, ¿verdad? Por eso debemos estar abiertos a entender que aunque queremos cosas y aunque imaginamos cosas o imaginamos un final o de una manera, debemos estar abiertos a que la sabiduría de Dios que nos lleve de la manera que Él quiera, con su plan perfecto, con su tiempo perfecto, con las personas que Él quiere y cuando Él quiere. No nos podemos encerrar, enfrascarnos a decir, no, es que yo quiero estar con esta pareja, o es que yo quiero este negocio, o es que yo quiero que sea por este camino, porque no estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Estamos esperando que Dios arregle todo en el camino que ya decidimos, ¿verdad? Y eso es tener una expectativa personal, eso no es buscar la voluntad de Dios. Eso es buscar que simplemente Dios haga lo que ya deseamos, lo que ya decidimos. Y eso no quiere decir que sea algo malo, ¿no? Puede ser algo bueno, puede ser algo poderoso, podemos orar por ello. Pero debemos tener cuidado de no elevar nuestro deseo al nivel de una promesa divina. No podemos confundir una cosa con la otra, ¿verdad? Porque ahí es donde entramos en acusar a Dios, a decir es que Dios no cumple. Pero es que Dios no va a cumplir algo que no prometió. Muchas veces pensamos que Dios nos está guiando por un camino, pero es nuestro deseo el que nos está guiando por ese camino. Somos nosotros los que queremos caminar por ahí, ¿verdad? Tenemos por eso que empezar a diferenciar y buscar en oración antes de tomar decisiones, no tomar decisiones a la ligera. Y eso era parte del problema de los discípulos de Maús. Ellos esperaban un resultado específico. Ellos estaban buscando que la salvación fuera de la manera que ellos se imaginaron. No estaban buscando la salvación. Estaban buscando que la salvación llegara en el momento y en el camino que ellos ya habían visto o de la manera en que lo habían visto. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Queremos que las cosas sean en nuestro tiempo, a nuestra manera. Y por eso entramos en frustración. Porque no nos estamos entregando por completo. ¿Puedo preguntar algo? ¿Sí? Es justo lo que estás diciendo, ¿no? Quería preguntar eso, sí, para vos darte cuenta o discernir si es tu deseo o es la voluntad de Dios, vos en tu experiencia, digamos, decís ponerlo en oración, porque a mí todavía es como que esa parte me está costando de diferenciar si es mi deseo, mi voluntad o la de Dios. Ahí es donde uno tiene que mirar hacia atrás. Bueno, las veces que Dios me ha abierto las puertas, las veces que el camino ha sido el correcto, cómo Dios me llevó, cómo Dios me guió. Porque Dios nos habla a todos de diferente manera, ¿verdad?
No quiero sonar loco, pero a veces Dios en un sueño me dice algo. Pues no quiero sonar loco, pero a veces la vocecita me dice, por aquí no, o no hagas esto. Pero yo ya tengo esa relación con Dios, entonces no te puedo decir ni a ti ni a nadie, porque cada uno tiene una relación diferente, pero lo que sí le puedo decir es que examinen hacia atrás cómo Dios le ha hablado durante todo este tiempo. ¿Y qué ha pasado las veces que ustedes han creído que es Dios y termina mal? Y cómo se sintieron en ese momento cuando el mensaje de Dios llegó. Porque cuando el mensaje me llega a mí, yo me siento en paz y tranquilidad. Siento como un mensaje suave, sutil, como que no es en desesperación de tengo que hacerlo ya, no es como, ok, quiero que hagas esto. De esa manera lo siento yo. ¿Sí? Ok. Entonces, hablando del Emaús, ellos estaban esperando algo específico, pero Dios estaba haciendo algo mucho mayor de lo que ellos podían comprender en ese momento. Entonces, muchas veces nos podemos preguntar, ¿me decepciono porque Dios rompió una promesa o porque las cosas no salieron como yo esperaba? ¿Realmente de dónde viene mi decepción? ¿De que no se cumplió mi deseo? Porque muchas veces vamos a llegar al final del camino, vamos a llegar a la promesa, pero no por el camino que queríamos, ¿verdad? Vimos que Israel había un camino más corto, pero Dios nos lo llevó por el camino más corto. Porque Dios sabía que si en el camino hubiesen tenido que pelear, se hubiesen devuelto. Y así mismo Dios nos conoce a nosotros. Si Dios me hubiese llevado a hacer el estudio bíblico por otro lado, capaz ni lo hubiese comenzado. De hecho, lo he dicho otras veces, el estudio bíblico me costó mucho comenzarlo, pero la primera persona que me dijo, vamos a hacer un podcast juntos, fue Fernando. Y esa fue la primera vez que aparecí en cámara. Entonces Dios tiene sus maneras. Dios usa a las personas. Dios tiene una manera de hacer las cosas donde Él sabe que nos vamos a sentir cómodos. Yo me sentí cómodo con Fernando, por eso le dije que sí, a pesar de que nunca había hecho ninguno. Y después María José me invitó a otro, pero ya teníamos una relación porque ya nos conocíamos de aquí, ¿verdad? Entonces Dios va armando su rompecabezas, va armando su camino, de una manera que nosotros no entendemos. Pero dentro de su perfección, Él sabe lo que está haciendo, por eso debemos rendir nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Entonces, muchas veces la promesa va a estar ahí en pie, ¿verdad? Pero el camino se va a volver una tormenta, ¿verdad? Se va a volver algo como que, Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy caminando contigo, pero todo se vuelve más difícil. Y por eso hay tantos ejemplos en la Biblia donde eso nos demuestra que no somos los únicos que pasamos problemas. Pero a pesar de los problemas necesitamos mantenernos arraigados a Dios, a la palabra, mantener nuestra fe intacta. Entender de que no caminamos solos. Y uno de esos ejemplos es Pablo. Vamos a ver Hechos 23:11. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Entonces Dios se le apareció a Pablo y le dijo, así como has hablado de mí aquí en Jerusalén, también debes ir a predicar la buena noticia en Roma, ¿verdad? Entonces el Señor le había indicado que también debería dar testimonio en Roma. Había una promesa, ¿verdad? Había un destino, pero eso no significó que el camino sería fácil. Y así cuántas veces Dios nos ha dado una promesa, un destino, pero el camino no ha sido fácil. Vamos a ver Hechos 27, del 13 al 26. Hechos 27, del 13 al 26. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces
levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con una gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. No me acuerdo hasta cuándo era. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Hasta cuál era? Hasta el 26. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Gracias. Fíjense, en el versículo dice, se perdió toda esperanza, ¿verdad? Y cuando ya parecía que todo estaba perdido, apareció el ángel del Señor y habló con Pablo. Entonces Pablo tenía una promesa de ir a predicar. Y durante el viaje apareció una tormenta, ¿verdad? Extremadamente violenta, dice la palabra. Y dice que durante días no pudieron ver el sol ni las estrellas. O sea, imagínense cómo era esa tormenta. Durante días, ni sol ni estrellas. Entonces, nos dice que finalmente perdieron prácticamente toda esperanza de salvarse. Y ahí vuelve Dios y le habla a Pablo. El destino permanecía, ¿verdad? Eso no había cambiado. Y Pablo llegaría. Pero había algo en ellos que todavía no sabían, era que el barco no llegaría. Entonces, yo imagino que ellos zarparon y dijeron, no, nos vamos, está todo bonito, llegamos allá con el barco, todo chévere. Pero ese no era el plan de Dios. Ese no fue el camino de Dios. ¿Verdad? Hubo tormenta y perdieron el barco. Y perdieron la esperanza. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo? Empezamos a caminar en fe y empezamos a ver problemas aquí, problemas allá. Queremos hacer algo y no sale, queremos hacer otra cosa y no sale. Personas se van, personas vienen, nos roban, nos quitan, nos hacen. ¿Sí o no? Perdemos algo, el barco que pretendíamos que era el que nos iba a llevar. Y por eso muchas veces Dios nos empieza a quitar las cosas. Porque el que llevaba a Pablo no era el barco, el que llevaba a Pablo era Dios. Y cuando entendemos que no nos debemos aferrar a las cosas materiales, sino a aferrarnos a Dios, el camino se vuelve mucho más fácil. Porque empezamos a tener miedo y empezamos a sentir desilusión cuando empezamos a perder cosas en el camino. Y eso lo que demuestra es que no estamos aferrados totalmente a Dios, ni a la palabra de Dios. Y por eso empezamos a tambalear en fe, empezamos a dudar de lo que realmente Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Vamos a ver Hechos 27, del 41 al 44.
Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la proa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no lo dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas y a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Gracias. Todos llegaron a salvo a la costa, ¿verdad? Entonces, el barco terminó destruido, pero ellos llegaron vivos. Entonces, ahí vemos, Dios puede cumplir su propósito aunque se destruyan cosas que nosotros pensábamos que era indispensable. Y yo lo dije ahorita, probablemente ellos pensaron, necesitamos este barco para llegar. Pero lo que Dios había prometido era la llegada, no había prometido salvar el barco. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces nos arraigamos a las cosas, de si no es en este sitio, en este local, no va a funcionar. Si no es con esta persona o con este socio, no va a funcionar. Es que si no es no sé, en esta ciudad, no va a funcionar. Es que si no es este producto, es que si no es de esta manera, no va a funcionar. Dios tiene sus maneras. No nos tenemos que arraigar a nada que no sea Dios. Puede faltar dinero, puede faltar cosas materiales, puede faltar personas, pero lo que no puede faltar es Dios. Por eso hablamos de que nuestra mirada siempre debe estar ¿dónde? En Jesús, en la palabra. Ahí es donde tenemos que estar presentes, conscientes que eso es lo único que no puede faltar en nuestra vida. Y Entonces, puedo agregar algo con sí, esto que claro. venís hablando. ¿Sí? Y siempre creo que ir con la intención, yo siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús en esto, no? O sea, ¿qué intención ponerle en un local, lo que venís hablando, en un proyecto, o con las relaciones con las personas, o que pensás que, no sé, si va a ser tu pareja o no va a ser tu pareja? Bueno, vos diste lo mejor, diste lo que haría Jesús. Después es como dice la palabra, él marca el fin del comienzo o del principio de todo, ¿me entendés? Correcto. Es ir con el corazón y con intención. Eso es así. Gracias, Julieta. Obviamente, de eso se trata. No es montar un negocio para hacer más dinero, es montar un negocio de cómo puedo servir a los demás. No es tener una pareja para no sentirme solo, es cómo tengo una pareja que me pueda llevar a Jesús. Cómo podemos tener una relación donde podamos crecer juntos en fe. No es rellenar vacíos. El vacío lo llena Jesús, el vacío lo llena Dios. Es complementar. De eso se trata. Pero para llegar ahí, ¿dónde debe estar nuestra fe? En Dios. Y por eso debemos dejar de lado las cosas materiales. Debemos dejar de depender de lo material. De que si tengo tal carro o no tengo carro. Bueno, si no tengo carro no es el momento de tener carro. Si no tengo una casa grande, bueno, no tengo una casa grande, no importa. Pero mientras tenga donde dormir, es más que suficiente. Porque con Dios todo es más que suficiente. No es que no lo vayamos a tener, es que tenemos que entender que vamos a ir viviendo paso a paso ese proceso. ¿Ok? Entonces, ahí vimos que había una promesa, ¿verdad? La de que él llegara a Roma a predicar. Y yo creo que en su mente él dijo, bueno, me monté en el barco, me bajo en Roma y voy y predico. No, ¿verdad? Casi se muere en el intento. Se ahogó, tuvo que nadar, tuvo que pasar muchas dificultades para poder llegar. Y así mismo nuestra vida no es tan fácil. Y Dios no nos promete una vida fácil, nos promete estar acompañados. Por eso, entre más tengamos una relación, y lo que preguntaba Andy, cómo escuchar a Dios, eso sí va a ser más fácil nuestra vida. Que podamos entender cuando Dios nos está diciendo, hey, por ahí no es, esa persona no es. Eso es lo que sí podemos hacer. Eso sí está en nuestro poder. Cultivar esa relación y entender cómo podemos escuchar a Dios de una manera más fácil. Y por eso dije, cada uno tiene su manera. Algunos les hablará, otros les mandará mensajes con otras personas, no sé cómo lo haga. Pero Dios siempre nos habla. Pero no siempre estamos dispuestos a escuchar. Porque muchas veces lo que vamos a escuchar no nos gusta. Y preferimos evitarlo o ignorarlo. Entonces muchas veces estamos desesperadamente tratando de salvar ese barco
mientras Dios está concentrado en llevarnos a la orilla. Dios nos quiere llevar a la orilla, Dios nos quiere llevar, pero no me quiero bajar del barco porque me voy a ahogar. O ese es el barco el único que tengo. No, ¿por qué? Si Dios es abundancia. Si Dios te está quitando un barco, te puede dar 20 barcos si quieres. A él lo que le interesa es que llegues a la orilla. A él lo que le interesa es que confíes en él. A él lo que le interesa es que podamos seguir moviéndonos hacia adelante. Y no porque se pierda el barco quiere decir que el propósito no se va a cumplir. No, simplemente el camino es diferente. Y hay muchas veces que estamos en ese camino y vemos que avanzamos y todavía las cosas no cambian, como que estamos estancados, ¿verdad? Y parece que estamos pasando mucho tiempo en el mismo desierto, en el mismo problema. Vamos a ver Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Del 17 al 19. Sí. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y en los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Gracias. Entonces fíjese, Habacuc contempla el peor escenario, devastador, ¿verdad? No hay fruto, no hay cosecha, no hay alimento, no hay ganado. Todo lo que se ve es negativo. Pero la parte más importante es que a pesar de todo eso, él decide seguir confiando en Dios. ¿Verdad? Dice, me alegraré en ti. No está peleando, no está criticando, no está cuestionando. Entonces nos muestra una fe más profunda. Porque no está diciendo, voy a confiar porque seguramente mañana todo va a cambiar. No. No sabe cuándo va a cambiar. Es lo que está diciendo, aunque todavía no veo el cambio, Dios continuará siendo digno de mi confianza. Mi confianza está puesta en Dios. Pase lo que pase. Pase mañana, pase en un mes, pase en una semana, pase cuando tenga que pasar. ¿Verdad? Entonces es muy fácil celebrar después del milagro, ¿verdad? Como vimos con Elías. Todo era felicidad, Dios le contestó, pero después fue perseguido. Entonces, la importancia de ver cómo está siendo nuestra relación con Dios. Si nuestra fe realmente está dependiendo exclusivamente de Dios o de lo que estamos viendo nosotros. Entonces, si tenemos una relación con Dios donde solamente cuando todo sale bien y funciona a nuestra manera, y ahí es cuando decimos, yo confío en Dios. Yo confío en Dios porque Dios me respondió y todo salió como quise. Ahí es fácil. Pero la verdadera prueba y la verdadera confianza es cuando no sale nada. O como no sale cuando queremos. O como queremos. Esa es la verdadera confianza en Dios. Esa es la verdadera fe y esperanza puesta en Dios. Y muchas veces en esos momentos de dificultades van a haber momentos de silencio. Todos hemos vivido momentos de silencio y no somos los únicos. David también lo vivió. Vamos a ver Salmos 13 del 1 al 6. Miren, he visto todo esto con mis propios ojos y lo he escuchado con mis propios oídos y ahora comprendo. Tengo tanto conocimiento como ustedes, no son mejores que yo. En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Espera, ¿estás leyendo el Salmo 13 del 1 al 6? No, hoy Sí. estoy... Espera, ese no es. Ese es muy lindo también, pero ese no es. Aparte está re segura. Ya llegué. 13 del 1 al 6. Ahí estamos. Vamos de nuevo. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Estamos bien, no? ¿Sí? ¿Ahora?
De sí. Listo. ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. ¿Hasta dónde era? Hasta el 6. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Gracias. ¿Hasta cuándo? Preguntó David. ¿Y hasta cuándo hemos preguntado nosotros, verdad? Creo que cuando cerramos esa puerta y empezamos a llorar decimos, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Es normal. Muchas veces ese hasta cuándo no es cuestionar a Dios, es buscar respuestas de Dios. Entonces hay hasta cuándo que son buenos, ¿verdad? Ahí vemos como David expresa confusión, cansancio y hasta una sensación de abandono, porque si está diciendo hasta cuándo es porque siente que Dios lo dejó a un lado, ¿verdad? El silencio de Dios. Pero ocurre algo dentro del mismo salmo y es que David lleva su dolor delante de Dios y termina recordando su fidelidad. Porque al final del salmo está diciendo que confía en él. Y vamos a ver Salmos 42, 5 y 42, 11. Tema Ah, que habla de este y lo iba a cantar. Después lo paso por el grupo. bueno. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Sí, es un tema que está muy bueno. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún te alabaré. Salvación mía y Dios mío. Después le paso el tema. Amén. ¿Por qué estoy desanimado, verdad? Dice, ¿por qué estoy tan triste? Y él mismo se consuela, dice, pondré mi esperanza en Dios. Vamos a ver el 42, 11. ¿Es el mismo? Creo Parece que el dice mismo, parece el mismo, pero nos está recordando. Vuelve y se bueno, pregunta. te lo canto de nuevo. Sí, cántalo. ¿Por qué te abates? No, después se le paso el tema, está muy bueno. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún te alabaré, salvación mía y Dios mío. Y Dios mío. Exacto. Entonces él mismo está reconociendo, él mismo se pregunta, pero ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy triste? Si lo único que tengo que hacer es buscar a mi Salvador, buscar a mi Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en esos momentos de silencio, en esos momentos de duda. Es redirigir nuestra propia alma hacia el Señor. Es reconocer que estamos tristes, ¿verdad? Es reconocerlo, no es negarlo, es reconocerlo. Pero llevarnos nuevamente hacia Dios. Es usar ese momento para que nuestra esperanza, ¿verdad?, vuelva a donde pertenece, a Dios. Entonces, ahí podemos ver que la fe no niega el dolor, pero tampoco permite que el dolor determine nuestra historia. No podemos permitir que el dolor determine nuestra historia, que determine nuestro camino. ¿Verdad? Y yo sé, hay momentos y podemos hablar, yo por eso siempre hablo de tener una relación con Dios. Señor, no entiendo, esto me duele, estoy cansado, estoy decepcionado. Y eso no es falta de fe, porque yo tengo fe, pero yo le pregunto y le digo, hey, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Pero después yo mismo le digo, bueno, yo sigo confiando en ti, dime qué quieres que haga. Y cuando yo oro en lo personal, yo le digo, muéstrame el siguiente paso. No te pido que me muestres todo el camino, pero por lo menos el siguiente paso, para poderte entender. Y si nos entendemos, nos llevamos mejor y lo hacemos más fácil para los dos. Así yo le digo.
porque se trata de relación. Yo siento a Dios como es, un padre, a Jesús como un hermano, como un amigo, no como un extraño. Entonces, la decepción no nos puede alejar de Dios, al contrario, las decepciones, los miedos y las angustias nos tienen que acercar a Dios. Vamos a ver Salmo 62:8. Para la próxima, Julieta, practicas y nos cantas. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Él es Leí nuestro bien, ¿no? refugio, sí. Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza. ¿Ok? Entonces, no es negarlo, es saber dónde ir. Y todos sabemos dónde ir, pero no todos vamos. A veces nos quedamos estancados en el miedo, en la angustia, ¿verdad? En el temor, en ese mal momento, en vez de ir donde tenemos que ir, a buscar nuestro refugio. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando todo parece salir mal, verdad? Después de ver estos ejemplos bíblicos, podemos identificar una respuesta muy práctica, ¿verdad? Entonces, una es, no podemos declarar el final mientras todavía estamos en medio de la historia. No podemos decir hasta aquí llegamos o hasta aquí va a ser esto, no. Eso solamente lo sabe Dios. Así como los discípulos de Emaús pensaban que en la cruz había terminado todo, estaban completamente equivocados. Entonces no convirtamos un capítulo doloroso en la conclusión definitiva de nuestra historia. Pensar que todo acabó ahí es un error personal. Por eso decía ahorita, busquemos nuestro refugio. Cuando pensemos que no podemos más, busquemos la fuerza en Dios, busquemos la fuerza en el Espíritu. Busquemos cuál es el siguiente paso a seguir. No tomemos decisiones importantes dominadas por el miedo o por el cansancio. Y lo vimos con Israel. Israel quería regresar a Egipto. Elías quería detenerse, ¿verdad? Ya no quería seguir hacia adelante. Entonces, las emociones intensas pueden empujarnos hacia decisiones que después lamentaremos. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que después nos lamentamos por haber tomado una decisión rápida, sin pensarlo, sin orar? Vamos a ver Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Exacto, no necesitamos fingir delante de Dios, ¿verdad? Podemos derramar todo lo que tenemos delante de Él. Porque nuestra fe no requiere que escondamos nuestras preguntas de Él. Al contrario, debemos abrirnos a Él. Debemos abrir lo que estamos sintiendo y tener una conversación con Él. Todo lo que hablemos con Dios nadie más lo va a saber. Eso es lo bueno. Es una decisión personal. Ese es el mejor confidente. Pero es mucho más fácil a veces irle a contar al amigo, al primo, al hermano, al novio, al esposo y buscar respuestas allá cuando el que tiene la respuesta correcta y verdadera es Dios. Entonces, busquemos el camino correcto. Busquemos ese refugio que está ahí para todos nosotros. No es para algunos sí, otros no. Él está ahí para todos. Para todo el que quiera aceptarlo, para todo el que quiera abrirse a Él. ¿Verdad? Y debemos aprender a esperar sin abandonar. No podemos soltar por el cansancio o el miedo. Debemos aprender a esperar. Vamos a ver Salmo 27:14. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia.
espera con paciencia al Señor. Y ese es el problema. Somos necios y no tenemos paciencia, ¿verdad? Nos gustan las cosas ya. Entonces, esperar en fe no significa rendirse. Significa permanecer confiando en Dios mientras todavía no tenemos las respuestas, ¿verdad? Hay cosas que solamente pueden comprenderse después de que atravesamos el proceso. ¿Cuántas veces no hemos pasado por dificultades y procesos y cuando miramos, ok, ahora sí tiene razón por qué pasó esto? ¿O por qué quitaste a esta persona? ¿O por qué cerraste esta puerta? Después, Hay no antes. uno que creo que es en Proverbio, no me acuerdo dónde, que dice, más luego lo entenderás. Pero no me acuerdo ahora bien. Sí. Después lo vamos a entender. Entonces, hay muchos momentos que parece que todo está perdido, ¿verdad? Pero yo lo dije antes, Dios sigue orando. Aun cuando parece que está en silencio, Dios sigue moviéndose, ¿verdad? Entonces, el problema no es el proceso, el problema es cómo estamos viendo el proceso. Ese es el problema. ¿De dónde lo estamos viendo? ¿Con qué emoción lo estamos viendo? Y si vimos los ejemplos de ahorita, Israel, ¿qué veía? El mar y el faraón, ¿verdad? Eso era lo que ellos veían. Pero Dios ya veía el camino a través del mar. Elías, ¿qué veía? Soledad, porque le tocó huir. Y que él pensaba que era el único que quedaba, ¿verdad? Pero esa no era la realidad. Dios ya veía los miles que todavía permanecían fieles. Los del Emaús, que veían una tumba. Pero Dios había traído, ¿qué? Resurrección. Porque Jesús ya no estaba en la tumba. Los que iban con Pablo, ¿qué veían? Un naufragio. ¿Y Dios qué veía? La orilla a donde los estaba llevando. ¿Verdad? Entonces, el problema no es la dificultad, es dónde lo estamos viendo, cómo lo estamos viendo. Y si estamos viendo el problema y sentimos miedo y angustia, entonces eso quiere decir que estamos perdiendo la fe en Dios y no estamos entendiendo el Dios que tenemos. Porque si entendiéramos quién es Dios realmente, ¿verdad? No nos sintiéramos de esa manera. No tuviéramos miedo de soltar, de cambiar, de ir por un camino diferente. Yo muchas veces le he dicho a Dios, bueno, yo pensaba que era por aquí, pero si no lo quieres, tú sabrás por qué. Me voy por acá. Ojo, no siempre me voy por ahí, por ese camino muy contento. Y soy honesto. Pero me voy. A regañadientas, pero me voy. De eso también se trata. De eso se trata, de ser sumiso, de ser humilde. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva es limitada, ¿verdad? Pero la de Dios es, ¿qué? Ilimitada. Él ya vive en el futuro, Él ya caminó. Y Él no solamente nos conoce a cada uno de nosotros, sino conoce el camino. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Gracias. Ese es otro tema, después se los paso. Ok. Te vas a tener que aprender las canciones y cantarlas tú misma cuando empecemos la clase. Ven. Armate una playlist. Sí. Una playlist. Entonces, fíjense. Dice que somos presionados por las dificultades, pero no nos aplastan. Y yo creo que lo más importante, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Nunca abandonados por Dios. O sea, no es leerlo, es creerlo. Debemos creer en lo que Dios nos habla, en lo que estamos leyendo. Si cerramos el estudio bíblico y mañana hay una dificultad y no nos acordamos de esto, entonces, ¿qué estamos haciendo? De eso se trata leer. De eso se trata crecer en la palabra. Ahí estaba hablando Pablo, ¿verdad? Y decía que
muchas veces vamos a ser presionados, pero no destruidos. Que vamos a estar confundidos, pero no abandonados. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestra fe no significa ausencia de problemas, sino compañía de Dios en el problema. No es que todo salga como yo quiero, sino que Dios sigue siendo fiel a lo que Él ha prometido. Y yo creo que la promesa más grande de todas, la que podemos buscar, es Dios nunca nos abandona. Yo creo que esa es de todas las promesas, esa es la más importante, que Dios nunca nos abandona. Entonces, cuando todo sale mal, una de las mayores batallas ocurre ¿dónde? Dentro de nosotros, ¿verdad? Esa es la batalla entre lo que vemos y lo que sabemos que Dios puede hacer. Entre lo que sentimos y lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Entre lo que esperábamos y lo que Dios está haciendo. Y muchas veces en silencio. Entonces, la fe no niega la dificultad, pero la fe verdadera sabe que Dios va a abrir un camino donde no lo vemos. La fe no es, ¿verdad?, decir las tormentas no existen o los tropiezos no existen. No, eso sí existe, esas dificultades sí existen. Pero cuando tenemos fe verdadera, sabemos que no es el final, porque Dios nunca nos abandona. Dios siempre nos acompaña, Dios siempre está ahí con nosotros. Y muchas veces en esos momentos de dificultad, cuando no vemos salida, no debemos regresar a buscar el pasado, lo que no funcionó, ni alejarnos de Dios, sino al contrario, buscar en fe y esperanza el próximo paso. En medio de la tormenta, buscar a Dios y buscar a Jesús para que nos guíe, para que su palabra nos ayude a obedecer, para que nos sostenga. ¿Verdad? No ver el camino no significa que Dios perdió el control. Dios siempre tiene el control. Y que algo no haya sucedido como nosotros esperábamos no significa que Dios dejó de ser fiel, sino que Él tiene un mejor plan para nosotros. Entonces, quizás hoy no entendemos lo que Dios está haciendo. Quizás hoy no entendamos lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y puede que todavía no veamos el camino. Pero Jesús dijo en Juan 13:7, ahora no entienden lo que hago, pero algún día lo entenderán. Entonces, eso es lo importante. Por eso cierro con ese versículo. Juan 13:7. Ahora no entienden lo que hago, pero algún día lo entenderán. Vamos a dar las gracias. Fer. Buena, perdón, el ruido era yo, estaba ingresando con el otro celular porque ya se estaba por apagar. Bueno, nada, perdón. Y bueno, nada, gracias Andrés por hermosa clase hoy. Me resuena todo. Bueno, darte las gracias también. Me encantó el mensaje que te mandó Nata hoy. La verdad que calculo que hablo por todos sentimos lo mismo de vos. Así que nada, gracias por brindarte así, ¿no? Por servir de esa manera. Y bueno, nada, también gracias a Dios y a Jesús, al Espíritu Santo que nos guía. Y bueno, nada, estoy por como vengo hablando los últimos lunes, aferrándome a esa promesa y viendo esto como justamente como lo es, que es una prueba, ¿no? Como que me está preparando. Y bueno, nada, en buscar, me busco mucho en los salmos, me hace muy bien, estoy como nunca en los salmos porque bueno, ese tema, ¿no? De que arranca muchas veces clamando o reclamando algo, pero siempre termina como reconociendo de la confianza y que tiene fe
Y bueno, nada, así estamos, buscando como regocijarme, pero sinceramente, nada, en su presencia. O sea, buscar siempre alabarlo porque sí, porque por lo que es Él y no por las circunstancias, ¿no? que me acontecen en el momento. Así que bueno, nada, gracias, la clase estuvo, me vino espectacular, anoté de todo y bueno, gracias y saludos, Dios los bendiga a todos. Amén, gracias, Fer. Eso es como una pataleta, un desahogo. Como que voy y me desahogo con Dios. ¿Hasta cuándo? Y después, ok, ya se me pasó. Ahora vuelvo a confiar en ti. Sigamos. Exacto. Eso es parte de eso. Eh, y con lo de Nata, es porque realmente dormía 1 o 2 horas, casi no dormí en esos días que estuve ahí. Y estaba tratando de ayudar lo más que podía, especialmente porque sabía que no eran muchos días. Y obviamente toda la gloria para Dios, no soy yo, porque siempre he dicho, Él es el que me da la fuerza, Él es el que me sostiene. No lo digo por decirlo, es porque realmente el cansancio no me pega, el olor no me pega, o sea, nada, es como si estoy inmune a todo y yo sé que es Él el que me sostiene, el que me ayuda y el que me acompaña. Así es que gracias por eso, pero Gloria a toda la Dios. gloria para Él. Sí. Yes. Gloria a Dios, hermano. Yo, bueno, el día de hoy quiero dar gracias a Dios, sí, por todos estos desiertos que me ha hecho atravesar. Justo hoy se me venía todo, recordaba por todo lo que había pasado. Y digo así, al momento no se entiende por qué, pero después lo ves desde una perspectiva y es porque te está preparando incluso para situaciones que se salen de nuestras manos. Y me ha permitido como que sobrellevar y estar en paz y estar más tranquila, que muchas veces quería tener el control de todo. Ahorita estoy súper dependiente de Dios, y lo que me ha permitido arrodillarme siempre en cualquier situación. De igual manera, agradecerte a ti, Enres, por toda esa entrega. Y algo especial también, este fin de semana me reencontré con unos amigos de la universidad, pero como que estaba como que temerosa porque sabía que la salida con ellos era el alcohol. Pero en algún tiempo, pero lo bueno de ellos es que siempre han sido respetuosos. Yo a veces decía que no en ese tiempo y aceptaban. Total que tengo igual una amiga que es rockera, así que Dios como que no. Pero ha habido como que esa es de respetarnos nuestras creencias y tal. Total que salimos y la que más habló fui yo. Antes era la que quedaba calladita y así. Y digo, esta nueva identidad que Dios me ha entregado ha sido eso, de hablar, de conversar, y a través de esto fue entregar mi testimonio de cómo Dios ha obrado en mi relación con mi esposo, ahorita sigue obrando en mi vida, porque era, a ver, ¿qué han hecho? O sea, todos decían, bueno, yo estoy tal de negocios y cuestiones así, y él le decía, sinceramente, yo estoy trabajando mi lado espiritual, que desde ahí está partiendo, y era como que todos así, con toda la atención, y yo así, toda la gloria sea para Dios. Y un amigo igual como que me escribió, dijo, sí, está de salir en otro momento y así. Entonces, mientras se pueda dejar esas semillitas en los corazones de las personas que lo necesitan, yo feliz. Y eso. Bendiciones para todos. Amén. Andy. Bueno, gracias Dios también por un día más. Gracias Andrés, y me sumo a lo que te dijo Fer, sos un gran ejemplo para nosotros. Gracias por tu tiempo y por todo lo que hiciste y por estar acá, a pesar de haber venido de viaje ayer y todo lo que hiciste, así que gracias. El estudio hermoso, también lo mismo, me sumo, me resonó un montón todo lo que dijiste. Y gracias, Jessy, también que por tus mensajes, que me estuvo mandando muchos mensajes hermosos. Gracias por tus audios y por todo lo que me hablaste. Y dos cosas, quería dar las gracias y de paso contarlas acá por si le sirve a alguien. Yo venía con unos pensamientos de
que lo venía orando mucho con Dios, que le decía, ¿cómo voy a poder ayudar a otras personas si apenas tengo el dinero para mí? Venía con esa creencia. Y siempre te me venías vos a la cabeza, Andrés, cuando nos decías de que no hace falta solo el dinero, ¿no? Para ayudar. Y como que este fin de semana y parte de la semana pasada me acercó a personas y me puso en situaciones donde pude ayudar desde un lugar que no hizo falta el dinero. Fueron varias personas en diferentes circunstancias que aparecieron muy locas, que obviamente solo pudieron provenir de él y ponerla a hacer en mi camino porque parecieron muy locas y, y como que ahí me terminó de caer de, ok, no hace falta el dinero para poder servir y ayudar, así que gracias a eso también que me hizo como entender la situación. Y por otro lado también darle las gracias a Dios por la oportunidad que me está dando con el tema del trabajo, porque yo vengo desde que inicié mi estudio de danza con el sueño de poder mudar mi estudio a un espacio más grande y poder salir de mi casa. Em, y también como que estaba y sigo todavía un poco trabada en ese aspecto por lo económico y me puso una oportunidad adelante que fue alquilar un estudio que no pude mudar todavía mi estudio completo, sino que mudé ciertas clases y claro, y ahí fue como, ahora te quiero ver porque estoy recontra incómoda, porque estoy pagando un alquiler y no es que subió el trabajo, sino que es lo que ya tenía y ahora pagar un alquiler. Entonces es, bueno, mamita, ahora te quiero ver pagando el alquiler, mové, por no decir otra cosa, mové las patitas y empezá a mover tu trabajo, ¿no? Porque sí, también venía medio cómoda y bueno, y fue como un cachetazo de, ok, estoy súper contenta y agradecida, que si bien es como lo que vos estabas diciendo recién, no es la forma que esperaba, ni la manera, ni el camino que yo pensaba, pero sí, estoy súper incómoda y eso me hizo moverme, eh, porque claro, estoy pagando un alquiler, pero el trabajo sigue en el mismo lugar, entonces es como que sí o sí hay que subir el trabajo porque si no es como, ¿no? Así que es parte del aprendizaje y doy gracias por esta experiencia y por todo lo que estoy aprendiendo en este momento. Gracias, Andy. Ya estoy seguro que si él te puso ahí es para eso mismo, para que crezca, para que te muevas. Y yo les he dicho muchas veces, no se trata de dinero. Yo no me fui viajando porque tenía dinero. Yo me fui, viajé, compré los tickets, de hecho, con millas que tenía en la tarjeta. Y después estando allá, mucha gente me escribió. De hecho, Piedad también donó dinero eh, para ayudar. Y mucha gente que veía los estados, las fotos, me decían, yo te mando, yo te mando. Entonces, todo el dinero que recaudé lo usé para comprar mercados y para comprar cosas para las personas que necesitaban, pero no fue porque yo me fui con dinero. Y de hecho Dios ni siquiera me dejó gastar dinero porque me buscaron, me llevaron. Para dormir tenía como 5 casas que no dormí, pero sobraban casas donde dormir, gracias a Dios. Y comida tampoco, en todo lado que iba me daban comida. Entonces muchas veces es ponernos en dar el primer paso y Dios va abriendo el camino. Yo podía haber dicho, no, no tengo dinero, no voy a ir, y me hubiese quedado aquí sentado, ¿verdad? Y esas ayudas que llegaron, porque Dios me las mandó a mí para yo entregarlas, yo fui un instrumento, ¿verdad? En sus manos para hacer llegar esas ayudas que tal vez de otra manera no hubiesen llegado. Entonces por eso es siempre muy importante, yo siempre he dicho, den el primer paso. No se trata de dinero, se trata de intención, se trata de querer servir a los demás. Y a veces un abrazo, una palabra, un versículo puede cambiarle el día a alguien. Así es que gracias, Andy. Piedad, Hola a todos, hola Andrés. Bueno, primeramente gracias a Dios de nuevo por este espacio, gracias por tu vida, porque volviste bien, me alegra demasiado. Primeramente gracias a Dios porque a pesar que ese terremoto estuvo muy cerca de Medellín donde vivo, no, afortunadamente no tocó pues mi familia y pues me siento muy agradecida por eso. Y muy triste por el otro lado, por tanta gente que perdió
la vida, los animales, veía sus videos y pues obviamente no te niego que todo da mucha tristeza. En algún momento pues sí me he sentido como un poquito, pues como con ganas de pedirle mucho perdón a Dios, porque yo sé que yo ahorita vivo una vida muy tranquila, muy de paz, muy sanita, mucho paseo, gracias a Dios, aproveché mis vacaciones, pero por otro lado me sentía un poquito mal de ver cómo estaba todo. Y bueno, pues yo digo que ahora que estamos andando con Dios y pegaditos de Él, sabemos muy clarito lo que dice ahí, o sea, vienen cosas quizás peores y que lo único que queda es hacer las cosas bien y pegarnos demasiado de la mano de Él y que se haga siempre la voluntad de Él, no la de nosotros. Y no, Andrés, me alegro otra vez ya por acá y pues que Dios los bendiga a todos. Gracias, amén. Yo creo que todas las cosas que están pasando en el mundo es un llamado de atención para todos nosotros, para los que creen y los Sí. que no creen también. Emi, Bueno, hola a todos. Bueno, gracias Andrés, como siempre. Me sumo ahí bueno, lo que te decía Fer, Nata, bueno, todos. La verdad que sí, gracias. Tu forma de servir es hermosa y gracias por siempre compartirla. La verdad que también le agradezco a Dios que te cuida, que te guía y que te protege de esa manera. Y bueno, yo la verdad que también, justo, bueno, con Fer hablamos el sábado por otras cosas y justo terminamos hablando de todo esto y bueno, creo que tenía mucho, tuvo mucho, resonó muchísimo con lo que hablamos con él. Bueno, sí, en este momento estoy siendo David en la primera parte de los Salmos queja, 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 pero como le decía a Fer, o sea, yo te amo, padre, o sea, pero es como que mi relación ha cambiado, entonces ahora siento que puedo hablarle así a Dios. Antes era como que, bueno, esto no se lo voy a contar a Dios, y ahora es como que no, bueno, en realidad es como que le llevo mi dolor, mi queja, mi incertidumbre, pero siempre le digo, o sea, yo sé que hay dos caminos, bueno, yo quiero el plan que vos trazaste. Lo único que te pido es que me des el próximo paso, que, bueno, pongo siempre en oración como eso. Así que nada, también agradecida porque bueno, de una manera u otra mi relación con él crece y nada, siempre le pido paciencia y fuerza bueno, para pegarme siempre a su plan y nada, y hacer lo que sea en correspondencia con eso. Así que bueno, gracias. Y algo, una anécdota chiquita, justo Jess me hizo acordar, justo anoche me junté con mis amigos del gimnasio y justo la verdad que me pareció lindo porque nos juntamos a cenar y antes de cenar uno dijo, no, no, esperen, esperen, no coman y estaban todos, la Emi va a orar. Y yo dije, bueno, si ustedes quieren, yo oro. Y ellos, no sé, se pensaban que yo, no sé, les iba a rezar un Padre Nuestro, algo larguísimo. Y le digo, pero pueden orar así. Gracias, Señor, porque estamos todos acá reunidos y qué lindo que nos encuentre y qué hermoso que lo propusiste. Bueno, y como que todo fue medio entre un poco de chiste, un poco en serio, pero como que ellos mismos me lo pidieron. Así que bueno, nada, también se lo agradecí a Dios porque, bueno, nada, fue lindo como poder compartirlos con ellos que por ahí parece que no están cerca de Dios o que no escuchan nada, pero sí escuchan. Así que nada, gracias por eso y nada, que tengan una linda semana todos y que Dios los bendiga. gracias, Emi. Esas son oportunidades de sembrar semillas en otros. Por más pequeñas que Total. sean, esas son oportunidades que Dios nos pone en el camino. Así es que muchas gracias. María José, ¿Ahí me escuchas? sí, Bueno, muchísimas gracias por este estudio. Como han dicho todos los muchachos, me resonó al 100%. Y bueno, doy muchas gracias a Dios porque llegaste con bien y honestamente eres un ejemplo para todos nosotros. O sea, definitivamente. Y en vista de todas las cosas que han pasado, el día de ayer yo hablaba con mi mamá, y bueno, mi mamá a veces se pone como muy negativa, diciéndome un poco de cosas, de que en Venezuela hicieron unas predicciones y que va a haber otro terremoto y que no sé qué. Entonces, yo estaba callada escuchándola. Y entonces mi mamá me dice, ¿viste la noticia de aquí en Indonesia, en no sé dónde? Está temblando en todo el mundo, hija. Y bueno, y preocupada porque, bueno, el lamentable terremoto de Colombia el día lunes, aquí se sintió muchísimo. Y yo lo sentí muchísimo porque yo estoy en un piso 18. Este, y yo le digo, mira, mamá, están ocurriendo muchas cosas. Yo tenía ganas como de decirle, léete Apocalipsis,
Pero simplemente yo me quedé callada, yo le digo, mira mamá, hay gente que hace muchas cosas malas, pero yo siento que también hay mucha gente que está volviendo la mirada a Dios. Y creo que tenemos que enfocarnos en eso porque están pasando muchas cosas que no nos agradan, que nos dan miedo, pero justamente nos hacen como que mirar más a Dios y ser más agradecidos por las cosas del día a día. O sea, lo que tú pones en el grupo de oración, porque abrí los ojos, caminé, respiro, puedo hablar, tengo un techo sobre mi cabeza, estable, tengo comida, tengo agua, o sea, esas cosas yo me las repito todos los días porque yo digo, bueno, definitivamente lo que te inclina hacia el otro lado de la balanza emocionalmente es la gratitud. O sea, poniendo en perspectiva todo lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, bueno, esa reflexión, créeme que le- la tuve ayer y le doy gracias a Dios por eso. Y el sábado tuve la oportunidad, yo decía, ¿será que hablo? ¿Será que no hablo? Yo tengo una amiga mexicana que ella es cristiana, pero ella se casó en yugo desigual con mi amigo, que es católico. Y yo le digo a ella, o sea, he tenido como la necesidad, no sé, eso no viene de mí claramente, como que decirle a ella eh, que siga orando, que reconecte. Y bueno, de regreso vimos un accidente en donde se volteó un carro totalmente, o sea, veníamos conversando de la Biblia y vimos que un carro se volteó y el chico salió caminando y se paró y ella me dice, ay nena, ¿será que me paro? Y yo le digo, claro, párate, párate. Entonces, me dice, pero ten cuidado porque él puede estar borracho. Y yo, pero igual, o sea, vamos a decirle si lo podemos ayudar o algo en particular. Lo hicimos, el muchacho me dijo que todo estaba bien, que, o sea, salió ileso, o sea, ileso, 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 y nosotros estábamos, o sea, era un accidente que había sido prácticamente ahí mismo, pues, o sea, no pasó mucho tiempo. Entonces yo le digo a ella, que yo tengo conflictos diarios entre, definitivamente la Biblia te dice que uno no puede ser tibio. O sea, a Dios no le gustan los tibios. Y, y es un proceso, o sea, todo con Dios es un proceso. Uno no puede, o sea, qué maravilla sería que nos fuésemos todos hacia la intensidad que Él quiere, pero es un proceso para cada quien. Entonces yo me di cuenta que cuando yo le decía todo eso y le hablaba de cosas que yo he leído y que retengo, que me quedan, porque es bonito cuando ya a uno le quedan cositas de la palabra, y ella me dice así, me dice, cónchale, de verdad que me estás haciendo como caer en cuenta de que soy tibia y no quiero ser así, que no sé qué, gracias por decirme. O sea, ella se sintió como que yo le, no sé cómo se llama eso, como que yo le dije algo y le resonó a ella en ese momento, pues. Entonces también doy gracias por eso, porque yo pienso o sea, yo todos los días yo digo, bueno, a lo mejor necesito madurar más en mi fe para poder disipular a otra persona, ayudar a otra persona. Es lo que yo pienso. Probablemente estoy equivocada, pero yo digo, bueno, esa conversación que tuve con ella ¿cómo se llama? El sábado, la conversación que tuve con mi mamá ayer, yo pienso, nada pierdo compartiéndole este estudio a mi mamá cuando tú lo montes en el canal de YouTube, a ver si ella quiere, sin forzarla y sin obligarla a escuchar. No sé. Es que parte de nuestro propósito es llevar las buenas noticias a todo el mundo. Y las buenas noticias es lo que aprendemos. Sí. Porque lo que yo hablo aquí, ustedes lo reciben, pero ustedes lo expresan a su manera, Ajá. con su forma de decirlo, con su manera de decirlo, ¿verdad? Con su tono, con su jocosidad, ¿verdad? Entonces, probablemente si yo me sentara en la mesa con los amigos de Emi, puede ser que no les resuene mucho lo que yo diga, pero como es Emi, tienen una relación, se entienden, tienen su forma de hablar, de compartir, les va a resonar o les va a parecer más a gusto lo que Emi les está diciendo. Lo mismo para todo el resto del mundo. Por eso es importante que entendamos que todos debemos llevar la palabra y lo que aprendemos. No es para guardárnoslo, es para llevarlo, es para compartirlo. Y por eso Dios nos pone esas oportunidades. Mira, va sembrando semillas. Por muy pequeño que sea, esa oración que hizo Emi, el hecho de que ellos le hayan pedido orar, quiere decir que ella ya ha sembrado en ellos. Porque si ella no hubiese sembrado en ellos absolutamente nada, no le hubiesen dicho, ¿quieres orar por la comida? ¿Ves? Son pequeños detalles que a veces uno le parece, por eso yo decía ahorita en el estudio, hay cosas que parecen muy pequeñas, pero son bendiciones, son puertas y son pasos que Dios nos está poniendo.
y no podemos dejarlas pasar por desapercibido ni minimizarlo, porque aunque parezca muy pequeño, ¿verdad? Es grande. Si yo no puedo minimizar del hecho de que somos, no sé, 7, 8, 9 personas las que estamos aquí, bueno, somos 10 hoy, que somos 10 personas y no le llego a 100.000 o a 10.000 o a la cantidad que sean, yo no lo minimizo, porque es que yo estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga. Y yo sé que esto se va esparciendo a través de cada uno de ustedes, porque así lo quiere Él. Lo mismo cuando yo viajé y obviamente hubiese querido hacer mucho más, pero hice cosas donde Él me necesitaba que las hiciera, con las personas que Él quería que las hiciera. Entonces no podemos cuestionar lo que Dios está haciendo y no dudes de que Dios te está usando. Dios sí te está usando. Dios sí te está alimentando con palabra para que la puedas llevar a otras personas. Por eso te pone en esos sitios, en esos lugares. Y así a cada uno de nosotros. Andy acabó de decir que ayudó a diferentes personas, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Poder llevar la palabra, poder compartir. Yo lo he dicho muchas veces una sonrisa. Muchas veces entre la gente de donde estoy me dice, no, pero es que siempre te estás sonriendo. Y yo le digo, sí, pero ¿por qué no? Si estamos vivos, si tenemos agua, tenemos comida, tenemos un techo, tenemos salud. Mucha gente con los terremotos, y yo creo que eso deberíamos entenderlo, tenía planes, todo el mundo tenía planes, ¿verdad? Y llegó y la vida se te fue en un instante. O perdieron todo en un instante. Y tanto en Venezuela, en Colombia, no son países de que tú dices, bueno, se cayó y el seguro va a pagar. No, allá no hay seguro de nada. El que perdió la casa, perdió la casa. No hay ayuda de nada. Y nosotros muchas veces somos tan afortunados que lo que tenemos diario son bendiciones y lo damos por sentado. Ustedes que tú tienes a Sol, a Coco, a Gaia, los que tienen animalitos. ¿Sabes cuántos animalitos se perdieron? ¿Cuántos animalitos fallecieron? ¿Cuántos animalitos se quedaron sin hogar porque sus dueños perecieron? Entonces, no minimicemos todas las bendiciones que Dios nos da. Y por eso siempre comienzo con gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Porque eso quiere decir que todavía hay una oportunidad para seguir creciendo, para seguir ayudando, para seguir sembrando en los demás. Así es que bueno, gracias. Julieta. Bueno, agradecer primero que nada a vos, Andrés, por este tiempo, por este espacio. Como vos decís, que seamos un canal de bendición. Por ahí no hay que meter mucho presión en el otro cuando uno sembramos, porque llega el tiempo que Dios quiera que haga su obra en el otro. Por ahí lo que tenemos muchos cristianos, y me considero que en principio los caminos de Dios hacía eso, quería como cambiar el otro, llevarle la semilla, sembrarle y que cambie, que cambie. No, Dios trabaja diferente con todos. Lo que vos dijiste, Andrés, es llevar las buenas nuevas. Y la forma más auténtica, como la podemos dar y de corazón. Y yo agradezco y valoro esto mucho de vos, Andrés, porque tenés como una llegada muy especial al corazón de las personas por tu alegría y por el mensaje de fe. Así que honro tu vida, honro tu tiempo y bueno, y en el nombre de Jesús le pido muchas bendiciones para todos, obviamente. Amén, gracias Julieta. Sí, definitivamente se trata de llevar las buenas noticias, sembrar la semilla, más no forzar la semilla, lo que estás diciendo. Porque la mejor manera es llevar la palabra, pero sobre todo demostrar la palabra. Entonces, lo que decía Nata hoy de vivir en coherencia, yo trato de vivir en coherencia con lo que hablo y lo que digo, porque las personas van a ver mucho más lo que hacemos que lo que decimos. Y somos mejor ejemplo de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Entonces, una manera de poder sembrar ese carácter, de ese amor de Dios a través de nuestros actos, de las cosas que decimos, cómo vivimos, que es lo más importante. Entonces, si quieren, porfa, leer el mensaje de Noé y de Yami, por favor. El de Noé, Leo. Sí, No, no, y primero hay el de uno. Yami también. Yami.
Muchas gracias a Andrés por un nuevo estudio bíblico. Gracias por tu tiempo y dedicación. Gracias a Dios un nuevo día y por permitirnos reunirnos y tener este espacio. Gracias Dios por tu bondad y tu misericordia. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Que tengan una feliz semana. Bueno, de Noé. Gracias por el estudio de hoy, me resonó muchísimo. Sus caminos definitivamente no son los nuestros y Dios abre puertas que nosotros no podemos ver. Buscarle el porqué a todo a veces puede terminar en cuestionar a Dios o abrir puertas al enemigo para meternos pensamientos que nos alejan de él. Total. Perdón, voy leyendo y voy a ir. Gracias al Señor por siempre sostenerme, guiarme y sentir su diestra protectora en cada paso que doy. Gracias por este estudio y tener el espacio de hablar de él. Me transmite la verdad que es que Jesús ya venció. Gracias a Andrés por brindarle tu vida a Cristo y abrir este espacio para todos nosotros y por tu entrega hacia los más necesitados. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Fernando López. Gracias, Emi, por haber sido un instrumento de Dios para hablarme. Después Fernando López de nuevo. Perdón por no decirlo. Manito. Gracias. Es una buena traductora. La próxima va a ser manito. Eso. Gracias. Amén a todas esas cosas. Bueno, yo le voy a dar gracias a Dios por haberme llevado a servirle nuevamente, dejar su nombre en alto, toda la honra y la gloria para Él, por permitirme sembrar semillas a lo largo del camino, porque obviamente a donde voy llevo la bandera de Dios delante y hablo de Él, de su palabra, de cómo me transformó, de cómo me sostiene. Gracias por traerme con bien, gracias por poner a todas esas personas que donaron dinero y que pude llevar esas bendiciones de comida, de ropa, a muchos lugares. De hecho, viajamos a un sitio lejísimos como a 2 horas en carro, después volvimos. O sea, hicimos demasiadas cosas para la gloria de Dios, obviamente. Justamente venía ayer en el avión, no sabía de qué iba a ser el estudio, simplemente sabía que tenía que volver ayer y tenía que haber estudio, y en el avión Dios me dijo, este es el tema, y lo preparé, de hecho, lo terminé de preparar hoy. Así es que gracias a Él, porque si a todos nos resonó, y me incluyo, porque de hecho escribiéndolo me habló mucho y me dijo muchas cosas ahí. Le agradezco por darme la oportunidad de servirle de muchas maneras, pero especialmente llevando su voz, llevando ese abrazo, esa sonrisa a quienes más lo necesitan, de poder seguir creciendo en Él. No soy perfecto, sigo aprendiendo, sigo creciendo, igual que ustedes. Hacer este estudio bíblico para ustedes es una bendición para mí, porque también aprendo mucho, crezco mucho, me ayuda a entender muchas cosas, que por más que yo digo que mis 2 versículos favoritos es el Señor es mi pastor y nada me faltará y todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, creo que uno de los nuevos va a ser el que leí ahorita, lo último, el de Juan. Ahora no entiendo lo que haces, ahora no entiendo lo que hago, pero en algún día lo entenderás. Es que creo que va a ser uno de mis nuevos versículos favoritos. Aún no lo entiendo, pero yo sé que algún día lo entenderé. Y todo lo dejo en tus manos. Así es que gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a esas personas que me ayudaron allá, que me dieron comida, que me dieron dormida, que me ayudaron con el carro para transportar las cosas, porque todo eso fue donado. Y se ponen a servir a los demás. Yo sé que todos y cada uno de los que estamos aquí servimos a nuestra manera. No hay manera grande ni pequeña de servir. Hay que entender eso, que Dios nos usa a todos de diferente manera. Es tan importante como el que está en la casa orando, como el que está rescatando, como el que está preparando comida, como el que está donando. Todos somos importantes. Todos somos parte del plan de Dios. O sea, no hay nadie ni grande ni pequeño a la hora de ayudar a los demás, es simplemente hacerlos de corazón. Así es que gracias a ustedes, yo sé que muchos de ustedes estaban orando por mí y se los agradezco, porque gracias a todas esas oraciones y a Dios, obviamente, estoy aquí nuevamente. Así es que gracias por esta semana, que sea de bendición. Vamos a cerrar los ojitos y voy a orar.
Padre, gracias por habernos permitido compartir un lunes más, un estudio más ante tu presencia. Gracias por escuchar, Señor, tu palabra el día de hoy y por llenarnos de ti, por examinar nuestro interior. Cada estudio bíblico, Señor, buscamos ser mejores, crecer en ti. Ayúdanos a ser más conscientes de nuestras actitudes, de nuestras decisiones y de la manera en que estamos viviendo, Padre. Trabaja en aquellas áreas que muchas veces nos cuesta ver, que a veces justificamos o evitamos enfrentar. Te pido que nos des la valentía para ser honestos con nosotros mismos ante ti y humilde, Señor, para reconocer cuando necesitamos cambiar algo. Te pido que cuides a cada persona que estuvo aquí presente en este estudio y los que lo van a ver, Señor, después. Tú conoces lo que nos cuesta contar y las cargas que cada uno de nosotros lleva y las decisiones que tenemos que enfrentar esta semana. Danos serenidad para no actuar impulsivamente, danos sabiduría para tomar buenas decisiones y un corazón limpio, Señor, para tratar correctamente a quienes nos rodean. Que tu palabra no quede solamente, Señor, en información, sino que produzca en nosotros buen fruto y una vida más íntegra, Señor, más consciente y más cercana a ti. Acompáñanos, cuídanos y ayúdanos a representar bien el nombre de Jesús donde quiera que estemos. Que nuestro carácter se parezca al suyo y que podamos llevar, Señor, tu palabra a quienes más lo necesitan. Que cada semilla que sembremos, Señor, en las personas puedan crecer esa fe y esa esperanza, así como la de nosotros sigue creciendo cada día cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Gracias por este tiempo y por cada persona que estuvo presente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, feliz noche. Dios los bendiga. Bye.